Aleluya, aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a una viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Tengan la bondad de sentarse un momentito, por favor, en sus casas. Se había establecido por la ley de Moisés la ley del levirato. La ley del levirato, por la importancia que tenía la descendencia en la concepción judía, justamente decía lo que el Evangelio nos cuenta, que un hombre muriendo sin hijos, debería la esposa o la viuda casarse con el hermano para que le dé hijos. Los saduceos, que no creían en la resurrección, utilizaron esta ley para poner a Jesús en un compromiso, en un enredo allí, para plantearle que si resucitaban, entonces, utilizando la ley del levirato, de quién iba a ser mujer, porque si resucitó, fue casada con el hermano, y ponen un caso extremo de casarse con 7 hermanos incluso, que los 7 murieran. Aquí podríamos contestar con facilidad algunas cosas, pero yo quiero resaltar un detalle solamente, y disculpen, y es esto, es sobre el celibato sacerdotal. Ustedes dirán: padre, pero ¿qué tiene que ver esto con el celibato sacerdotal? Tiene que ver que es lo contrario de casarse. No, es que una de las fundamentaciones bíblicas del celibato se encuentra aquí. Recuerden que los célibes somos personas, que es más amplio que esto, pero que no nos hemos casado para dedicarnos al entero cuidado del pueblo santo de Dios. Y la respuesta que Jesús le da a los saduceos para hablar de la resurrección dice esto, pongan atención, dice: pero cuando resuciten de entre los muertos, es decir, ¿cuándo van a resucitar de los muertos? En el día final, ¿verdad? Lo sabemos. En el día final va a ser la resurrección de los muertos. Cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres tendrán marido. Es decir, cuando Cristo venga por segunda vez,
Nadie tendrá esposo y nadie tendrá esposa. Por eso los que ahorita no tenemos esposo ni esposa, somos un signo de lo que va a suceder después. No sé si logro explicarme. El celibato sacerdotal y el celibato de consagración es un signo de la vida futura, porque Cristo está diciendo en el futuro, en lo definitivo, en la resurrección de los muertos, nadie tendrá esposo y nadie tendrá esposa. Ahorita los que no tenemos ni esposo ni esposa por consagración, nos volvemos un signo del futuro. Y agrega, bellísimo, dice, sino que serán como los ángeles del cielo. Nuestro celibato sacerdotal, a mí me da mucha gracia porque yo siempre escucho a gente opinando sobre el celibato, pues algunos sacerdotes opinarán una cosa que la otra. Primero, que a nosotros nunca nos obligan al celibato, siempre ha sido muy claro que es una propuesta y que si uno no lo quiere asumir, pues no lo asume. Y segundo, que generalmente la gente que pelea sobre el celibato es gente que está casada, que piensan que pobrecitos los sacerdotes, que piensan que la soledad, que piensan que... Monseñor Vitorino una vez, hablando sobre los misterios de la iglesia, pero puso un ejemplo que yo lo aplico para el celibato también. Y él hablaba sobre los vitrales. Aquí en la parroquia tenemos unos bellísimos, los vitrales, y siempre él preguntaba, ¿de dónde se ven mejores los vitrales? ¿Se ven mejor desde adentro o desde afuera? Pónganse a pensar. Y los vitrales se ven mejor desde adentro, porque fueron creados para verse desde adentro, para uno ver la luz reflejada en esos vitrales. Así pasa con los misterios de la iglesia y así pasa con el celibato. Solo desde adentro se aprecia, solo quien lo tiene se aprecia. Y es un don, el celibato es un don de la iglesia, es un regalo. Un mundo tan erotizado, tan sexualizado como el que estamos, parece que es una locura y más bien es una bendición de Dios poder servir en celibato al pueblo santo. Fíjense lo que dice aquí: en el futuro nadie tendrá mujer, nadie tendrá marido, y los que en el presente no tenemos mujer ni marido, por consagración, somos un signo ya de lo que va a ser en el futuro. No sé si logro transmitir lo que quiero, pero es lo que quería decir aquí. La segunda cosa, una carta de Pablo que uno puede en 2 versículos durar todo un año de reflexión. ¿Qué carta más bella? Pablo está en la cárcel y quiere animar a Timoteo y le dice una serie de cosas lindísimas. Repito, uno podría dedicar una palabra. Por ejemplo, dice, tú, Timoteo, has recibido, nosotros hemos recibido, dice, no espíritu de cobardía, sino espíritu, dice, de fortaleza, de amor y de dominio propio. Ya podríamos dedicar todo un retiro sobre la fortaleza, sobre el amor y sobre el dominio propio. Pero yo quisiera nada más señalizar algo. Dice Pablo a Timoteo, yo sé bien en quién he puesto mi confianza. Y yo pensaba hoy temprano, nosotros estamos en la época de la desconfianza. Por ejemplo, en la época, yo crecí en Cañas, y yo recuerdo que en mi casa a veces, algunas noches, se nos olvidaba cerrar la puerta y dormíamos con la puerta abierta de la casa, y nada pasaba. Yo sé que estamos en un contexto de delincuencia diferentísimo y en lugares muy diferentes, pero estamos en la época de cerrar, en la época de las contraseñas. Hoy todo tiene contraseña, todo tiene el PIN, la tarjeta, la cuenta, el celular, que con la huella digital, que con la cara, que el patrón, que todo tiene. Y cada vez estamos más en ámbitos de desconfianza, porque entonces el esposo no tiene la contraseña de la esposa no tiene el esposo, el hijo le pone contraseña para que los papás no se metan. Estamos en la época de la desconfianza, porque no sabemos en quién confiar. Pablo nos dice, yo sí sé en quién he puesto mi confianza. ¿Y en quién ha puesto la confianza Pablo? En alguien en que Dios ha confiado.
Cuando Jesús llama a Pedro y le dice, te daré las llaves del reino, lo que le está diciendo es, te voy a dar todas las contraseñas. Yo voy a confiar en vos. Por eso Pablo entiende que tiene esa posibilidad de confiar en Dios. Digámoslo con el Salmo. No sé si recuerdan cuál fue la respuesta. Les doy una chocoleta. Si recuerdan la respuesta. Usted va a la pulpería cuando pueda salir y paga los 700 colones y yo le doy la chocoleta ahí en su casa. ¿Se acuerda? He puesto mis ojos fijos en el Señor. A mí me gusta bailar porque ustedes me ven con estos kilos y demás, pero me gustaba. Ahora ya casi no bailo porque me bailo medio merengue y me ahogo, necesito un salbutamol, ¿verdad? Pero cuando uno bailaba y daba vueltas, la forma para no marearse es poder ver un punto fijo. La gente que baila más profesional, que da esas vueltas en ballet y todas esas cosas, uno dice, ¿cómo hace para no marearse? Pues lo que hacen es ver un punto fijo, dan vuelta el mismo punto y el mismo punto y el mismo punto, porque si no fijan su mirada en un solo punto, ¿qué les pasa? Se marean, se caen. Pienso que el mundo está mareado. ¿Por qué? Porque ha puesto la confianza, ha variado el punto en diferentes lugares y entonces da la vuelta y la fija en esta, da la vuelta, ahora sí esta va a ser mi felicidad, ahora va a ser esta va a ser la otra, y pasa de decepción en decepción porque no ha puesto la mirada fija en el Señor. Conocemos el episodio donde Pedro camina, ¿verdad?, sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Empieza a caminar. ¿Y qué le pasó a Pedro? ¿Por qué se hundió? Porque empezó a ver el agua, quitó la mirada de Cristo, quitó el punto fijo y entonces pues termina con estas desgracias que conocemos, estos grandes dolores y sufrimientos. Dice, yo tengo los ojos fijos en el Señor, yo sé en quién he puesto mi confianza, dice San Pablo. Bien, termino. Finales del siglo XIX, los padres blancos, así, habían ido a Uganda a evangelizar y tenían en 6 años, habían construido una comunidad de unos 200 cristianos. El rey en ese momento le gustó mucho la enseñanza cristiana, pero después no tanto porque los cristianos se oponían a vender esclavos y el gran negocio de él como rey era vender esclavos. Sin embargo, murió el rey y lo sucedió su hijo, que al inicio estaba muy contento, constan los documentos, un poco de práctica homosexual, y muy bien al inicio. Pero cuando los cristianos empezaron a predicar, y sobre todo su hombre de confianza, digamos su mayordomo de confianza, que se llamaba José Mukasa, que era cristiano, este rey mató a unos protestantes. Entonces José Mukasa lo confrontó y le dijo, porque le tenía confianza, porque era su amigo, y le dijo que no estaba bien, que eso no estaba bien, basado en su cristianismo. Entonces se enojó mucho, se enojó mucho y lo mandó a matar a su amigo, porque lo confrontó. Y luego pusieron a otro, que se llama Carlos Luanga, y a otros más cristianos que había en la corte. Y estos cristianos que había en la corte empezaron a evangelizar a otros. Entonces parecía que algunos se le estaban como quitando del ambiente que tenía el rey. Y a uno que se llamaba Daniel, porque estaba evangelizando, le atravesó con una lanza aquí. Bueno, ese mismo día mandó a llamar a todos los de la corte y les dijo que separaran a los que rezaban y a los que no rezaban. A los que no rezaban, que se fueran; a los que rezaban, los condenó a muerte. Carlos Luanga, que estaba allí, bautizó como a 4 en ese momento que no habían sido bautizados y se los llevaron para ser quemados. Muy bonito los testimonios del padre Lourdes. Cuenta que cuando iban de camino, el padre Lourdes no estaba allí, porque recuerda que estoy hablando de la corte, se los toparon y dice que el más pequeñito, que tenía 13 años, por cierto, no se me olvida el nombre, se llamaba Quisito, iba animando a los otros. Y recuerda el padre Lourdes que lo vio muy sonriente y que iba animándose y que le decía que se tomaran de las manos para así juntos ir al cielo.
El padre Lourdes, de los padres blancos estos, cuentan de que había uno de ellos que se llamaba Santiago, que cuando pasó el padre le dio la absolución de los pecados. Entonces el otro le sonrió y le dijo: padre, no esté triste, porque el padre estaba llorando, no esté triste, dice, porque esto no se parece en las maravillas que usted nos dice que nos están esperando en el cielo, así que no esté triste, dice. El padre Lourdes recuerda esa anécdota, ¿verdad? Así fueron, algunos murieron de camino. Curioso, porque entre la corte, cristianos, había el hijo del verdugo, es decir, al quien el rey llamó y le dijo: máteme a estos, el verdugo, iba el hijo. Y el papá le suplicó que por favor se escapara, que por favor renegara, y su hijo de 22 años le dijo que no, que él quería morir como un cristiano. Bueno, al final, al llegar al lugar, porque tenían que caminar unas millas, los envolvieron en paja. El verdugo golpeó la cabeza de su hijo para que se noqueara, digamos, para que perdiera el conocimiento, para que no sufriera mientras los quemaban, y les encendieron fuego, y así murieron estos jóvenes. Repito, el mayor 25 años, incluso Carlos Luanga, que me mencionamos, 21 años, y entregó su vida por el Evangelio. Echaron a los padres blancos, estuvieron un tiempo fuera y luego regresaron nuevamente cuando murió el rey que estaba. Y recuerdan que dije que la comunidad cristiana era de 200, cuando regresaron unos 3 años después, había 500 bautizados y 1000 catecúmenos esperando ser bautizados. Efectivamente, la iglesia se riega con la sangre de los mártires. El rey quiso eliminar a los cristianos, y la sangre de esos mártires lo que hicieron fue echarle abono a los cristianos, al punto en que la comunidad cristiana creció y vivieron esos años sin sacerdotes, sin Eucaristía, viviendo la fe cristiana, bautizándose unos bautizaban a los otros y esperando también la preparación de esos otros 1000. De verdad que me emociona celebrar a los mártires de Uganda, poco los conocemos, me emociona porque son jóvenes. Mi sacerdocio, al inicio de mi sacerdocio, ha estado ligado mucho a los jóvenes, y yo estoy convencido de que son torteros, de que son rebeldes, de que, bueno, no tengo que explicarles. Pero si un joven es conquistado por una causa, se vuelca totalmente por esa causa. Y yo he conocido, Dios me ha dado la gracia de conocer a muchos jóvenes que han probado el amor de Cristo y se han vuelto sobre la causa de Cristo. Hoy celebramos a 24 de ellos que no conocimos, que murieron allá en África, en Uganda. 24 de ellos que, gritando antes de quemarse, le gritaban a los verdugos: ustedes maltratan nuestros cuerpos, pero a nuestra alma no les pueden hacer absolutamente nada. Y así subieron al cielo, y hoy celebramos su triunfo, el triunfo sobre la muerte gracias a Cristo. Que la sangre de los mártires, de nuestros mártires, pueda hacer que la iglesia siga creciendo allí donde parece que la están machacando. Pidámosle al Señor que nos ayude a fijar la mirada en Él. Es muy fácil distraerse, es muy fácil dar vuelta y vuelta y ver de un lado para el otro y caerse. Que podamos poner nuestra confianza en Cristo, el Señor, como lo dice. Y oremos por los sacerdotes, por el celibato, que la vida celibataria sea un signo en este mundo tan necesitados de contradicción, que cada vez quienes somos célibes nos veamos más convencidos, más felices, más comprometidos, y que podamos dar testimonio del amor de Cristo también. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.